Hay momentos en la historia que se niegan a quedarse quietos. Aparecen en textos antiguos, dan forma a sistemas de creencias, influyen en civilizaciones enteras. Y, sin embargo, por más evidencia que se descubra, por más avanzada que se vuelva la arqueología, estos momentos siguen sin resolverse, no porque falten fuentes, no porque hayan sido olvidados, sino porque cuanto más profundo investigan los académicos, más divididas se vuelven las conclusiones. Algunos dicen que estos eventos fueron literales, otros que fueron simbólicos. Otros sostienen que ocurrió algo mucho más complejo, algo que ya no tenemos las herramientas para reconstruir por completo. Lo que estás a punto de explorar no trata de demostrar si la fe está bien o mal. Trata de enfrentar una realidad incómoda. Algunos de los eventos bíblicos más conocidos todavía no tienen una explicación aceptada por todos. Y lo que viene a continuación puede desafiar la forma en que siempre has pensado que funciona la historia. Hoy examinamos eventos bíblicos en los que los académicos aún no logran ponerse de acuerdo. No se trata de teorías marginales ni de notas al pie olvidadas. Son eventos mencionados en textos sagrados, debatidos en universidades e investigados mediante la arqueología, la lingüística y registros antiguos. Lo que los vuelve controvertidos no es solo el misterio, es el hecho de que expertos que estudian la misma evidencia llegan a conclusiones completamente distintas. En algunos casos, existe evidencia física que contradice las interpretaciones tradicionales. En otros, los textos coinciden, pero la arqueología guarda silencio. Y a veces, nuevos descubrimientos generan más preguntas que respuestas. En lugar de resolverse, estos misterios parecen heredarse de una generación a otra. Y para entender por qué, debemos comenzar con una de las historias más fundamentales de la Biblia. Pocos eventos son tan influyentes y tan discutidos como el éxodo de Egipto. Según el relato bíblico, una gran población de israelitas vivió bajo opresión, experimentó intervención divina y escapó de Egipto en una salida masiva liderada por Moisés. La historia incluye plagas, un cruce dramático del mar y una travesía por el desierto que dio forma a la identidad de todo un pueblo. Pero cuando historiadores y arqueólogos intentan rastrear este evento en el registro físico, el consenso desaparece rápidamente. Un grupo de académicos sostiene que un evento de tal magnitud debería haber dejado rastros arqueológicos claros, asentamientos, herramientas, restos o registros egipcios que reconocieran una crisis nacional. Hasta ahora, esa evidencia sigue siendo inconclusa o inexistente. Otros investigadores proponen que el éxodo no fue un solo evento masivo, sino una serie de migraciones más pequeñas que luego se unificaron en un solo relato. Otra interpretación sugiere que la historia conserva una memoria cultural más que una cronología estricta, reflejando identidad, trauma y liberación más que una línea temporal literal. Incluso la ruta es motivo de debate. La ubicación del cruce del mar, el camino por el desierto y la duración del viaje varían según la interpretación, lo que conduce a una pregunta sin respuesta. Si el éxodo dio forma a gran parte de la identidad bíblica, ¿por qué el registro histórico se resiste a definir qué ocurrió realmente? Este desacuerdo revela un conflicto más profundo dentro de los estudios bíblicos. Una postura considera el relato bíblico como esencialmente histórico, argumentando que la ausencia de evidencia no equivale a la ausencia del evento, especialmente después de miles de años de erosión y excavaciones incompletas. Otra postura ve el texto como una narración teológica.
donde el significado importa más que la cronología y el propósito más que la documentación. Pero entre ambas surge una posibilidad incómoda. ¿Y si partes de la historia son históricas, otras simbólicas y otras moldeadas por generaciones que heredaron fragmentos en lugar de hechos completos? ¿En qué momento la interpretación se convierte en reconstrucción? Y cuando la evidencia física entra en conflicto con la tradición, ¿cuál debería tener más peso? ¿Cuál explicación te resulta más convincente? Porque el siguiente evento complica aún más este debate. La caída de Jericó es uno de los momentos más dramáticos de la Biblia. Una ciudad fortificada, muros que se derrumban, una victoria lograda no por armas convencionales, sino mediante rituales. Sin embargo, la arqueología presenta un panorama mucho más complejo. Las excavaciones en Jericó revelan múltiples capas de destrucción, algunas fechadas siglos antes del período tradicionalmente asociado con Josué. Algunos arqueólogos afirman que la ciudad ya estaba abandonada o escasamente habitada en el momento en que supuestamente ocurrió la conquista. Otros señalan muros colapsados y capas de incendio que podrían coincidir con el relato bíblico, dependiendo de cómo se ajuste la cronología. Otros más sostienen que la historia fue escrita retrospectivamente, diseñada para justificar reclamos territoriales más que para registrar un asedio histórico. Lo que hace a Jericó especialmente inquietante es esto: la evidencia física existe, pero no habla con una sola voz. Las mismas ruinas respaldan interpretaciones distintas, y ninguna resuelve completamente la narrativa. En lugar de confirmar la historia, la arqueología plantea una pregunta más difícil. ¿Fue Jericó conquistada como se describe? ¿O el relato conserva una memoria simbólica de llegada, conflicto y formación de identidad? Y si ni siquiera las ruinas pueden cerrar el debate, ¿qué nos dice eso sobre cómo leemos la historia antigua? Estos eventos no resueltos no necesariamente desacreditan los textos antiguos. Nos obligan a leerlos de otra manera. No como registros modernos, no como mitos simples, sino como documentos complejos donde se entrelazan creencia, memoria e historia. El éxodo y la caída de Jericó son solo dos ejemplos entre muchos. Demuestran que la incertidumbre no es una debilidad de la historia, es parte de ella. Tal vez la conclusión más honesta no sea la certeza, sino la humildad. Porque lo que sobrevive del mundo antiguo nunca es un cuadro completo, solo fragmentos que exigen interpretación. Así que la pregunta no es si estos eventos ocurrieron exactamente como fueron escritos. La verdadera pregunta es si estamos dispuestos a aceptar que algunas verdades permanecen sin resolver. ¿Cuál es tu perspectiva? Deja tu opinión en los comentarios. Comparte este video con alguien que disfrute estos misterios. Y suscríbete si quieres seguir explorando lo que la historia aún no ha logrado explicar.